Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que voy a hacer es enseñarles cómo poder apoyarnos de fotointerpretación con análisis de curvas de nivel. Cómo dependiendo de la escala a la que estén las curvas de nivel, o mejor dicho, de qué tanto detalle nos muestren de relieve, esto se traduce en tener una equidistancia mucho más pequeña, nos puede permitir observar elementos del relieve si sabemos leer correctamente las curvas, que a lo mejor de otra forma, solo mediante una fotografía aérea sería posible observar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estoy usando el mismo lugar del proyecto Cerro, aunque este no es un video de esa serie de videos, pero cuando estaba haciendo las curvas de nivel para lo del proyecto Cerro, primero las hice a cada 2 metros, pero se veía demasiado saturado y en el video final, que fue el que publiqué anterior a este, las hice me parece que a cada 4 metros o cada 5 metros. Entonces, cuando las hice a 2 metros, pude observar que en las curvas se veía reflejado este caminito. Este caminito que vemos aquí en Google Earth, que voy a marcar con una ruta, vamos a ponerle camino Los Resbaladeros, porque así se le conoce a este cerro. Vamos a ponerle de una anchura de 2.5 para verlo bien. Y voy a ponerle otro color que no sea blanco para diferenciarlo bien. Vamos a ponerle este rosita para que contraste. Vean, el caminito más o menos se pierde por ahí y va dando una curva. Y de hecho, si no mal recuerdo, cuando hice el video de las curvas de nivel, me parece, o alguno de los videos anteriores, comentaba que cuando llegué yo al punto 16, subí hasta este caminito y por aquí me fui yo bajando medio en diagonal para llegar al punto 16. Ajá. ¿Por qué? Pues porque el punto 16 está muy por encima de la parte de abajo de esto que se ve aquí, que es el fondo de la barranca. Entonces es mucho más difícil subir del fondo de la barranca hacia arriba, ya que las paredes casi están en vertical. Ya lo verán cuando vaya yo a campo ahí, que bajar. Ajá, entonces por eso tuve que seguir este caminito hasta donde más o menos yo tanteé que podría ir bajando. Entonces, si ven, aquí ya estoy marcando este camino, que esto que estoy haciendo es justo lo mismo que, bueno, más o menos lo mismo que voy a hacer cuando veamos lo de marcar las posibles rutas. Ajá, es el mismo procedimiento. Ya aquí tengo mi ruta marcada, entonces la voy a guardar. Esta ruta se ve reflejada en las curvas de nivel cuando las ponemos a un detalle muy grande, en este caso una equidistancia de 2 metros. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a hacer las curvas en QGIS para que vean que sí se reflejan y después voy a exportar esta ruta que acabo de hacer en Google Earth en KML y la voy a subir en QGIS para que veamos que va a quedar justo en la misma zona que ahorita vamos a observar, se alcanza a distinguir con las curvas de nivel. Para muchas personas que están empezando a entender cómo funcionan las curvas, que es su primer acercamiento a esta forma de representar el relieve, este video les va a poder ayudar a entender cómo podemos empezar a imaginar a partir de esas simples líneas la forma del relieve natural, ¿sí? Vámonos a QGIS entonces. Aquí tengo yo el raster con las curvas que había yo hecho. Entonces voy a borrar esas curvas, voy a dejar el polígono nada más y voy a prender el raster. Voy a extraer otras curvas de nivel. Entonces, raster, extracción, curvas de nivel, intervalo de curvas, le voy a poner 2 metros, que con ese yo lo alcancé a distinguir. Y todo lo demás lo vamos a dejar igual. Ejecutar, cerrar, apagamos el raster y el contorno incluso lo voy a dejar de ese color. Simplemente le voy, bueno, está en una capa temporal, así que incluso la borraremos después. Pero si observan aquí, mientras más me acerco, más se pierde. Pero si yo me alejo, más o menos
como a esta distancia todavía es medio perceptible, si no ahorita me acerco un poquito más, pero en esa distancia haré acercamiento ya en edición. Podemos observar esta liniecita de aquí, ¿sí? Ahí ahorita voy a borrar esa línea. Se observa que las curvas de nivel marcan un espacio más blanquecino. Me acerco, voy a acercarme un poquito más, esperando se siga notando. Creo que todavía alcanza a distinguirse, ¿sí? Vamos a ponerle un color transparentoso. Y vean, hasta aquí las curvas de nivel se acomodan de cierta forma que incluso se distingue una parte más blanquecina en esto de aquí. ¿Lo ven? En esa sección donde pinté lo amarillo se observa una parte más blanquecina de las curvas. ¿Lo ven? Se alcanza a distinguir ahí. De nuevo, voy a alejarme otra vez porque mientras más lejos es un poquito más evidente. Vean, ahí conforme voy pasando la manita, ahí se alcanza a ver esa pequeña manchita blanca. Ajá. Vamos a hacer las curvas a cada metro y veamos si se notan un poquito más. Eliminamos esta capa, volvemos a nuestro raster, extracción, curvas de nivel, a 1 metro, ejecutar. Se tarda un poquito más porque son más curvas, cerramos, apagamos el raster y nos acercamos, y de hecho aquí ya se nota un poquito más cercano. Vean, aquí voy a poner igual esta cosita, se nota esta parte blanca y es un poco más evidente que es el camino. Ajá. Entonces ahí podemos aprender a leer que eso que está reflejado ahí, sabiendo ya que existe un camino, pues es eso. Ajá. Me acerco un poquito más. Aquí incluso todavía es visible. Aquí podemos identificarlo. Ven, toda esta parte es el camino. Ajá. Lo borro de nuevo para que podamos ver. Ahí se distingue una parte blanca de donde pasaría ese camino. ¿Y por qué se hace esa parte blanca? Porque ahí las curvas de nivel se acomodan de forma paralela, un poquito más espaciadas, porque el camino es mucho más plano que el terreno circundante. Hacia tu izquierda, regresemos a la fotografía, hacia la derecha, quiero decir, hacia la derecha sube el terreno y sube más abruptamente, mientras que hacia la izquierda baja el terreno también más abruptamente. El camino, por ende, genera un espacio más plano, aunque vaya en pendiente, pero genera un espacio más plano que se ve reflejado en las curvas de nivel. En otras palabras, si lo viéramos en perfil, lo que está haciendo el terreno es dibujando la parte baja, subiría así, después tenemos una parte plana del camino y después tenemos otra parte empinada de nuevo de la parte que sube al cerro. Entonces, esta parte planita es la que se ve reflejada en curvas de nivel que van haciendo esto, que se separan lo suficiente y aquí se vuelven a juntar más y hacia arriba se vuelven a juntar más, generando ese pequeño espacio que se alcanza a ver reflejado en las curvas de nivel con una equidistancia pues lo suficientemente cerrada para que nos dé un mayor reflejo del relieve. ¿Sí? Entonces aquí se alcanzan a apreciar. ¿Ok? Entonces, quienes estén aprendiendo apenas a leer las curvas de nivel deben de recordar que las curvas no son otra cosa más que el contorno del relieve de la montaña, cuando si lo viéramos de perfil lo cortáramos con líneas rectas. Bueno, ese es un cuadrado. Vamos a ponerle líneas. Así es, una línea. Vamos cortando líneas a la misma altura. Así es, de esta forma. Pongamos que son siempre a la misma distancia. Y entonces estas se van a reflejar de forma recta hacia abajo. Ajá, hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Por eso, las curvas que están al centro, ajá, suelen ser las zonas más altas porque se genera como algo concéntrico. Lo que queda más al centro es lo más alto, ¿sí? Y si ya aquí nosotros empezamos a hacer el cerramiento de las curvas, pues generamos esto
Después generamos esta de acá. Después la otra. Después la siguiente. Y se van generando esas formas del relieve, ¿sí? Con las partes del centro como los elementos más altos. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos esta parte concéntrica que les digo. Y si ven, hay un espaciado. Quiere decir que esta parte está medianamente plana. Toda esta parte de aquí está medianamente plana. Incluso acá está un poco más plano. En esta zona, vamos a ponerla de rosita, están las curvas tan cerradas que podemos entender fácilmente que son paredes prácticamente en vertical. ¿Qué es lo que pasa con toda la barranca? Les decía yo, esta pared está prácticamente en vertical, por ende, subir en vertical desde aquí abajo, pongamos que vienen caminando por el centro de la barranca, subir esta pared pues no es posible porque es una pared vertical. Entonces es más fácil caminar por aquí, que ya está el caminito, y luego irte caminando así, siguiendo un poquito las curvas, que más o menos vas a ir un poquito más en plano, que subir una pared recta, ¿no? Entonces vean que toda la barranca tiene esas curvas de nivel tan cerradas que vemos como si fuera una sola línea gruesa, que nos representa justo esos elementos muy verticales, ¿sí? Una inclinación muy, muy grande. Para cuando hagamos el video de cómo generar nuestras rutas, podríamos incluso tomar esta, que ya está con curvas súper cerradas a 1 metro, y aquí directamente es bastante fácil inferir cuáles serían las zonas por las que sería más fácil subir para llegar hasta acá arriba. Si ven, estos espacios en blanco nos representan las zonas más planas. Los espacios con el verde más fuerte nos representan las zonas más empinadas, más abruptas. Entonces, pues sería entendible que caminar por aquí y luego irnos un poquito por acá buscando lo más blanco, de repente también por aquí, sería el lugar más óptimo para subir. Igual tenemos aquí esta zona, podríamos ir por acá y también sería una zona más óptima para subir. Sin embargo, el camino de este lado es un poco más largo, por ende, aunque sea la misma inclinación, se siente un poquito menos porque tenemos más distancia para subirla, y aquí como es un poquito más corto, pues está un poco más empinado, así se va a sentir en la realidad. Subir por aquí, por ejemplo, sería muy difícil porque está mucho más empinado. No tan empinado como una pared vertical, como lo estaría esta zona de aquí, pero lo suficientemente empinado para que, tomando en cuenta además la vegetación que hay ahí, muchas de esas de un lugar semidesértico que tienen espinas, pues no sea sumamente difícil subir por esta zona para llegar a ese punto. Ajá. Entonces, así es como podemos empezar a analizar las curvas de nivel, y si tenemos un elemento como una fotografía aérea con cuál compararlo, pues podemos ir analizando esos mismos aspectos. Aquí a ver si lo puedo poner como a la misma escala, más o menos por ahí, así vean. Por ahí así quedaría. Puede que un poquito más chiquito. Más o menos así. Pónganle que más o menos ahí quedaría. No está exactamente a la misma distancia, pero por ahí así, ¿sale? Entonces ahí podemos empezar a observar esas cuestiones del terreno y cómo estos elementos se están comportando en las curvas de nivel. Vamos por último a exportar esto que les había yo dicho. Entonces vamos aquí a guardar lugar como. Voy a guardar en el escritorio de momento, camino de los resbaladeros, KML, guardar. Regresamos aquí al QGIS. Vamos a poner acá, que acá nos va a aparecer. Nos vamos a capa, añadir capa vectorial, y vamos a buscarla en el escritorio. Aquí estamos en el escritorio, camino de los resbaladeros, abrir, añadir. Nos pregunta qué queremos exportar. Pues esto que tenemos aquí, que fue una ruta, que aquí se va a traducir como una capa de líneas, porque finalmente la ruta pues fue una simple línea. Añadir capas, cerrar. Y vean cómo está exactamente en la zona que les había yo comentado, que se alcanza a distinguir esa parte un poquito
levemente más blanca que hacia ambos lados, reflejándonos que en efecto ahí está el camino. Les digo, si ya nos acercamos a este nivel, no se nota tanto, pero aún así, vean cómo todas las curvas de nivel hacia el lado izquierdo van en una dirección y hacia el lado derecho en otra, pero todas se tuercen tantito, más o menos por donde va pasando el camino. Aquí ya casi es imperceptible porque es donde se va perdiendo, pero mientras más bajamos, vean, aquí es bastante perceptible. ¿Por qué se tuercen? Porque tienen que estar más separadas entre ellas. ¿Por qué tienen que estar más separadas? Por lo que les acabo de explicar, que como el camino está más plano que a los lados, deben de separarse las curvas de nivel para reflejar esa planicie justamente del camino. Aquí hacia abajo igual se empieza a perder un poco más, pero bueno, alcanza a percibirse un poquito. Vean, aquí estos piquitos alcanzan a marcar un poco la cuestión del camino. Es muy, muy sutil, pero vean que un senderito como ese es observable con unas curvas de nivel a una equidistancia adecuada. Y finalmente, si vemos aquí, por ejemplo, esto, en el cerro este que les digo, le dicen los resbaladeros, todos estos manchones verdes reflejan pendientes muy abruptas de paredes casi en vertical. Si nos vamos por último a Google Earth, vemos que incluso aquí las sombras nos ayudan a ver que en efecto es una pendiente casi en vertical. Ajá. Y si le damos el relieve, pues la fotografía no nos ayuda tanto, ¿no? Pero no se distingue mucho en el relieve que nos da Google Earth, pero serían paredes prácticamente en vertical. Ajá. Así que espero les sirva esta pequeña explicación de cómo ir leyendo o aprender a interpretar las curvas de nivel para poder observar los elementos del relieve que las curvas reflejan, pero muchas veces si no sabemos, no logramos interpretar y nos es difícil imaginar cómo se vería el terreno. Siempre es bueno tener la comparativa con una imagen aérea, ya sea satelital o de fotografía tradicional, un par estereoscópico, que nos puede ayudar a hacer esta comparativa, este pequeño análisis. ¿Sale? Espero les sirva y nos vemos en la próxima.